Saludo para todos. El día de hoy vamos a abordar lo referente a tiempo estándar. En primer lugar, es importante aclarar una definición de lo que es el tiempo estándar. Es el tiempo requerido por un trabajador calificado y capacitado que trabaja a una velocidad o ritmo normal para elaborar un producto o proporcionar un servicio en una estación de trabajo según condiciones determinadas por una norma de ejecución preestablecida. Existen en esta definición puntos muy importantes que se deben clarificar, como es trabajador calificado y capacitado. Es decir, que cuando se va a realizar o se quiere determinar un tiempo estándar, se necesita un trabajador calificado que ejecute la tarea. Y cuando se refiere a un trabajador calificado, es que posee las habilidades, la destreza para realizar el mismo y lo puede ejecutar a un ritmo adecuado para alcanzar los objetivos que se trazan en la elaboración del producto o en lo que es la prestación del servicio. En este orden de ideas es importante mencionar que existen métodos generales para medir el tiempo estándar. Entre estos métodos se puede mencionar la estimación, la observación directa y medición y los modos sintéticos. Para la estimación se encuentra lo que se refiere a el trabajo de expertos y datos históricos. En lo que es el trabajo de expertos es la prueba y error y se refiere sobre todo a un trabajo directo o trabajo de oficina. En los datos históricos se considera la ley de Parkinson, donde refiere que la cantidad de tiempo requerida para comprobar un trabajo es directamente proporcional al tiempo disponible. Por ejemplo, los trabajos de mantenimiento no rutinario. En cuanto a la observación directa y medición, están los estudios de tiempo, el estudio de tiempo que se refiere en este caso, esa actividad requiere uso de cronómetro, donde se pueden medir o tener varias observaciones acerca de las tareas que se realizan en el trabajo. Es decir, es necesario observar los tiempos, tener la calificación de desempeño del trabajador y considerar tolerancias como las personales, las tolerancias por fatiga y demoras, que se denomina generalmente en la bibliografía como PFD. Tolerancias por personales, por fatiga y las demoras. Este estudio de tiempo generalmente se realiza en una amplia variedad de trabajos repetitivos de corta y larga duración. Por su parte, los muestreos de trabajo son observaciones aleatorias de las actividades pertenecientes a actividades productivas e improductivas y tiene que ver con trabajos no repetitivos del ciclo largo, directos o indirectos de grupos, hombres y máquinas y suplementos. Métodos sintéticos. Entre estos métodos se encuentran los datos estándar, que tiene que ver con los tiempos normales de grupos de movimiento, trabajos similares a los elementos comunes, las fórmulas de tiempo, tiempos normales calculados a partir de variables que influyen en el tiempo, son trabajos similares con elementos variables. Y los tiempos predeterminados, tiempos normales para movimientos y elementos cuidadosamente determinados. Tiene que ver con trabajadores manuales altamente repetitivos. Estos son los métodos generales para medir el tiempo estándar. Es importante mencionar que cuando se establece un tiempo estándar hay que considerar el ritmo normal de trabajo. Y como referencia, quisiera mostrarle la escala de valoración que corresponde a la norma británica, donde se observa una serie de criterios para medir el desempeño del trabajador
Si la actividad es nula, el desempeño se considera 0%. Si es muy lento, 50%. Si es constante, resuelto, sin prisa, un 75%. Si es activo, capaz, como un obrero calificado medio, se considera un 100%. Si es muy rápido, el operario actúa con gran seguridad y destreza, se considera 125%. Y si es extremadamente rápido, se considera un 150%. Es importante también aclarar que cuando se valora el ritmo del trabajador o el factor de calificación de un trabajador para realizar una tarea determinada, el analista de tiempo que realiza este trabajo tiene que tener la pericia, está capacitado, conoce el proceso suficientemente y está en capacidad de asignar un factor de calificación para ese trabajo. Ahora bien, vamos a continuar con algunos ejercicios de tiempo estándar. El primero de ellos es el siguiente. El tiempo promedio para la fabricación de un producto es de 60 minutos, con un factor de rendimiento de 98% y una tolerancia de 6%. Calcular el tiempo estándar. Es importante conocer la fórmula que utilizaremos cuando se considera el factor de calificación, que es el rendimiento, la capacidad del trabajador, la eficiencia que tiene el trabajador para realizar el trabajo y las tolerancias. Entonces usamos cuando estamos con estos dos datos, estudiándolos en el lugar de trabajo, en la tarea que se quiere normalizar en cuanto al tiempo, entonces se utiliza la fórmula siguiente. Es el tiempo estándar, va a ser igual al tiempo normal, que la vamos a usar como Tn, entre 1 menos la tolerancia. El tiempo normal, que es un dato necesario para el cálculo del tiempo estándar, se va a obtener tiempo normal, multiplicando el tiempo promedio por el factor de calificación. Y el factor de calificación se refiere a la capacidad, la destreza, la habilidad que tiene el trabajador para ejecutar su trabajo a un ritmo determinado. El tiempo promedio consiste en que cuando se quiere conocer el tiempo en la ejecución de una actividad, se toman varias observaciones del mismo, ejecutando esta actividad y se hace un promedio, que es la sumatoria de las observaciones entre el número de observaciones que se realizaron. Entonces, para calcular el tiempo estándar, en primer lugar debo conocer el tiempo normal, que es multiplicar el tiempo promedio, que en este ejercicio particular está directo. Indica que para la fabricación del producto, el tiempo promedio es de 60 minutos. Entonces aquí, en este ejercicio, tengo los 60 minutos multiplicado por el factor de calificación, que es 98%. Para efectos de cálculo, debo usarlo en decimales, lo que implica hacer una simple división. 98 entre 100 es 0,98. Entre 1 menos la tolerancia también tengo el valor en el enunciado del ejercicio, que es 6%. De igual manera procedo, se debe usar para efectos de cálculo en términos de decimales, que es dividir el 6 entre 100, que da 0,06. Igualmente puedo hacer la división acá directamente en la fórmula, pero de esta manera se procede con mayor entendimiento para los cálculos. Entonces el tiempo estándar va a ser igual, una vez que se opera matemáticamente, de 62,55, que es el tiempo que se va a establecer para ejecutar
la fabricación de este producto. Seguidamente tenemos el siguiente ejercicio. En este caso, el tiempo promedio no está dado directamente, sino que tenemos una serie de observaciones que oscilan del 1 a 10. Tenemos 10 observaciones donde se midió el tiempo y se obtuvo el dato correspondiente a esa medición para realizar una tarea. El ejercicio indica que el factor del ritmo del trabajador es de 95% y el suplemento, que tiene que ver con las tolerancias, es de 12%. Recordemos que la tolerancia está referido a ese tiempo que considera las tolerancias por fatiga, las tolerancias personales. En lo personal es que el trabajador eh, en su jornada laboral tiene que dedicar un tiempo a sus necesidades fisiológicas, tiene que eh, también puede fatigarse a la hora de realizar el trabajo, y todo eso se debe incorporar en este tiempo estándar cuando se considera el factor de calificación o ritmo de trabajo, eficiencia del mismo y lo que es las tolerancias. Siguiendo con el ejercicio, entonces tenemos las diferentes mediciones para un número total de 10 observaciones, y cuando se visualiza las mismas, se puede identificar que existe una medición que discrepa, se aleja del comportamiento de las mediciones totales durante el estudio que se realizó a esta tarea. Por lo tanto, se infiere que ocurrió algún evento que pudo afectar esta medición y por lo tanto se descarta. Cuando hay una desviación de alguna medida considerable, la desviación es considerable, se descarta, y solo en este caso tomaríamos 9 mediciones. Y descartamos esta medida de 5, puesto que para la observación número 1 se tiene 2 minutos, observación número 2, 3 minutos, observación 3, 2 minutos, observación 4, 3 minutos, observación 5, 5 minutos, observación 6, 2 minutos, observación 7, 2 minutos, observación 8, 3 minutos, observación 9, 3 minutos, observación 10, 2 minutos. Para obtener el tiempo promedio debo realizar la sumatoria de todas las observaciones, en este caso descartando la que tiene una desviación considerable con el tiempo que predomina en las demás observaciones, que hay una desviación, por lo tanto se descarta. Entonces se suma la 2 más 3, más 2 más 3, más 2 más 2 más 3, más 3, más 2, una sumatoria, eso permite un resultado de 22 en la sumatoria, y para el tiempo promedio entonces sería 22 entre 9, que fueron las observaciones consideradas de las 10, y el tiempo promedio sería 2,44. Posteriormente se calcula el tiempo normal, que es el tiempo promedio obtenido ya por el factor de calificación. Entonces, el tiempo normal va a resultar de la multiplicación de 2,44, que es el tiempo promedio, por el factor de calificación, que es 95%, en términos decimales 0,95, se opera matemáticamente y se obtiene que el tiempo normal es 2,31. Para el tiempo estándar es el tiempo normal entre 1 menos la tolerancia. Entonces el tiempo estándar va a ser igual al tiempo normal obtenido, que es 2,31, 1 menos la tolerancia, que el ejercicio tiene acá la tolerancia, que es referente a los suplementos, que es 12%. En términos de decimales es 0,12. Entonces el tiempo estándar operando matemáticamente acá en la fórmula es 2,62, y de esta manera se establece el tiempo estándar para esta actividad. Seguidamente,
Calcularemos el tiempo estándar para un proceso donde se solicita el tiempo promedio y el tiempo normal de cada elemento y el tiempo estándar del trabajo en su conjunto. Factor de calificación 1,1 y la tolerancia 20%. En este caso, el proceso está constituido por 3 elementos que se han denominado elemento A, elemento B y elemento C. De igual manera, se tienen todas las mediciones correspondientes a cada elemento. Para el elemento A, 10 mediciones. Realizando la lectura del 1 al 10 son las siguientes: 012, 013, 013, 012, 010, 014, 016, 013, 014 y 014. Son las 10 mediciones correspondientes al elemento A y cuando visualizamos no existe alguna variación considerable, por lo tanto se consideran todas las mediciones. Para obtener el tiempo promedio, que es un dato importante para poder calcular el tiempo estándar con tolerancias y factores de calificación, se realiza la sumatoria y se obtiene un valor de 1,31. Dividido entre el número de observaciones, que es 10, se obtiene 0,3. El tiempo promedio para el primer elemento. Para el segundo elemento, las mediciones es 0,26, 0,25, 0,23, 0,25, 0,24, 0,26, 0,25, 0,29, 0,25 y 0,23. Se considera, en este caso vamos a considerar todas las mediciones. Se realiza la sumatoria correspondiente de las observaciones obtenidas, de los valores obtenidos en cada observación, que da un valor de 2,51 entre el número de observaciones, que fueron 10, las 0,25, el tiempo promedio. Para el elemento B. Para el elemento C se tienen las siguientes mediciones: 0,32, 0,34, 0,33, 0,36, 0,35, 0,35, 0,39, 0,38, 0,36, 0,38. Realizando la sumatoria se obtiene un valor de 3,56 entre 10 observaciones, es 0,36. Posteriormente se procede al cálculo del tiempo normal para cada elemento. Para el elemento A, el tiempo normal va a ser igual al tiempo promedio del elemento A. En este caso, el tiempo promedio se visualiza acá, que se obtuvo con la sumatoria de todas las observaciones entre el número de observaciones y dio 0,13. Entonces, se coloca para el tiempo normal para el elemento A sería el tiempo promedio 0,13 por el factor de calificación. Es importante observar que en este caso el factor de calificación se dio en términos de decimales, 1,1, no como anteriormente en los ejercicios se presentaba un porcentaje para el factor de calificación. En este caso ya se tiene en términos decimales, por lo tanto no debo dividir entre 100 ni hacer ningún procedimiento, sino que ese sería el dato directamente. Esto implica que el factor de calificación en este caso es 110%. Recordemos que cuando el operador es hábil y tiene destreza y su desempeño tiene un ritmo adecuado o que supera el promedio, entonces excede el 100%, que es el caso de este ejercicio. Sería alrededor de 110% en lo que es la eficiencia del trabajador. Se procede a la multiplicación para el elemento A, 0,13 por 1,1, el tiempo normal es igual a 0,14. Para el elemento B, el tiempo normal es el tiempo promedio, que es 0,25 por el factor de calificación, 1,1. Se obtiene un valor de 0,27 y para el elemento C
el tiempo normal es 0,36, por el factor de calificación 1,1, se obtiene un valor de 0,39. De esta manera, podemos observar los resultados concernientes a los tiempos normales de cada elemento. Ahora bien, el ejercicio solicita el tiempo estándar del trabajo en conjunto. Quiere decir que debo considerar todos los tiempos normales calculados para cada elemento y obtener un tiempo normal total, que resulta de la sumatoria de todos los tiempos normales referente a los elementos que forman parte del proceso. Entonces sería 0,14, que es el primer tiempo normal, más 0,27 más 0,39. Entre 1 menos la tolerancia en este caso es 20%, en términos decimales, dividiendo entre 100 ese 20% es 0,20. Y el tiempo estándar sería igual a 1 minuto. Es importante considerar que el tiempo estándar resulta un elemento fundamental en los lugares de trabajo cuando se produce un bien o cuando se presta un servicio, porque de esta manera se utiliza eficientemente los recursos, se puede programar la fabricación de una manera adecuada y efectiva, se puede responder a las demandas de los clientes debido a que se tiene un tiempo referencial para ejecutar el trabajo y esto le permite un mayor control y seguimiento en la producción y en la prestación de servicios de las empresas. Quiero concluir esta explicación con este mensaje: la constancia no está en empezar, sino en perseverar. Gracias por su atención. Este va a ser el contenido que se va a evaluar en la primera evaluación del 20% del tercer corte, donde hicimos una clase Zoom que participaron aproximadamente tres estudiantes. El día de hoy, 25 de enero año 2023. Sin embargo, por algún detalle técnico en la grabación, les estoy haciendo esta explicación nuevamente para poder colocarla en la plataforma y que ustedes puedan tener éxito en la realización de su evaluación de 20%, que se refiere al cálculo de tiempo estándar. ¿Cómo se va a realizar la evaluación? Van a tener en la plataforma un cuestionario de selección, pero cuando inicien su evaluación van a encontrar enunciados de ejercicio en referencia al tiempo estándar y los datos pertinentes y las opciones de la respuesta, pero tiene que hacer el cálculo del tiempo estándar para poder seleccionar la respuesta correcta del ejercicio que se presenta. Allí van a encontrar 4 ejercicios de tiempo estándar con una valoración de 5 puntos cada ejercicio. Por supuesto, ya la respuesta está allí en la selección, pero se debe hacer la operación para seleccionar correctamente la opción correcta en lo que es la evaluación del 30%. Les deseo mucho éxito en su evaluación.